Muy buenas tardes, bienvenidos. Les habla María Antonieta Díaz de GBS Group. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Disculpen el retraso en comenzar, pero bueno, teníamos problemas técnicos. Siempre la primera vez sucede de esta manera. Pero bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en este primer seminario interactivo y virtual que estamos realizando como inicio o parte de la celebración de nuestros primeros 15 años. Hoy vamos a estar hablando de herramientas para su negocio, cómo planificar para el futuro, y van a escuchar herramientas bien importantes que les van a servir si quieren arrancar un negocio, si quieren llevar su negocio a otro nivel, herramientas bien importantes que van a ayudarlos. El ingeniero Carlos Ballesteros, que tiene una amplia experiencia en el tema, asesorando empresas tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, y una vasta experiencia en todo el tema de mercadeo y planeación financiera. Además de ser ingeniero mecánico, tiene también un máster en negocios, y pues va a deleitarlos con una presentación y exposición sobre herramientas bien interesantes, así que les recomiendo que tengan para tomar nota. Adicionalmente, pues quería mencionarles un poco sobre GBS y lo que nosotros somos y hacemos. Para nosotros esto es parte de nuestro compromiso diario que hemos desarrollado en estos 15 años, que es aprendizaje y crecimiento. Lo practicamos nosotros y constantemente nuestros empleados y clientes se ven beneficiados de eso, y queremos pues expandirlo a todo el que pueda. Por eso la idea de utilizar esta plataforma virtual que les permite, estando donde sea, en cualquier parte del mundo, participar en este seminario y poder utilizar herramientas. Van a quedar en nuestra base de datos sus nombres para informarles de nuevas oportunidades que vamos a tener de aprendizaje. Así que espero que puedan seguirnos acompañando en nuevas oportunidades. Y una vez más, gracias. Sin más, pues voy a conversar, a dejarlo con ustedes a Carlos Ballesteros, que va a estar arrancando esta exposición que va a durar aproximadamente 1 hora. Muchísimas gracias a todos y felicidades y mucha suerte en sus emprendimientos. Gracias. Gracias, Mari. De verdad que un placer poder compartir con tantas personas. Tenemos una pregunta inicial que quisiéramos compartir con ustedes, que debe salir en cualquier instante en sus pantallas. Y es que nos encantaría que ustedes nos dieran su feedback sobre de qué manera piensan aplicar los conocimientos que van a obtener a partir de esta charla, seminario que vamos a tener en esta próxima 45 minutos, 1 hora, y quisiéramos saber si ya tienen su negocio en marcha, es para la empresa donde trabajan, o es un emprendimiento futuro, o cualquier otra inquietud que tengan. Para nosotros es importante tenerlo, y por favor, déjenos ir sabiendo sus respuestas. Nosotros vamos a estar pendientes de ello. El mecanismo, como vamos a trabajar durante la tarde o esta próxima hora, va a ser, vamos a ver, yo voy a hacer una exposición sobre la materia, y ustedes al final van a tener la oportunidad de entrar en el ciclo de preguntas y respuestas. Las preguntas las pueden ir elaborando en la medida que estemos conversando, de manera que no se paren, ustedes hagan sus inquietudes, planteen sus inquietudes allí, y nosotros estaremos tomando nota al final de la charla. Entonces haremos las respuestas de algunas de ellas. Las que no podamos responder hoy, pues con mucho gusto las tomamos y se las hacemos llegar por vía email o por vía telefónica, como sea el caso. Pues tenemos todos sus datos en nuestra base de datos. Bien, dicho esto, comencemos entonces. ¿De qué se trata lo que vamos a estar hablando durante la tarde de hoy? Mañana para algunas personas. En principio, muchas personas, independientemente de donde estemos nosotros, en qué ciclo del proceso de emprendimiento estemos, bien sea que estemos comenzando a planificar nuestra empresa, o estamos pensando en que vamos a lanzar un negocio, o que ya estamos dentro de uno y tenemos algunas dudas de cómo vamos a crecer, cómo podemos hacer mayores cosas. Entonces,
se nos plantea una imagen gráfica similar a la que tenemos al frente. Hay muchísimos caminos que nos llenan de múltiples preguntas: ¿dónde? ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quiénes? En fin. Para esa, la respuesta a muchas de estas preguntas es planificar. Es necesario que nosotros trabajemos en este sentido. Y es eso lo que vamos a estar viendo justamente hoy. Un poco la herramienta que vamos a estar viendo hoy, cómo planificar, es lo que en algunos posiblemente hayan escuchado mencionar hoy, muchos de ustedes, es planificación estratégica. Es un tema un poco amplio y quizás visto con mucho recelo porque pareciera ser muy académico, y ciertamente no lo es. Es muy importante, es una herramienta muy efectiva porque nos ayuda a centrarnos y enfocarnos hacia los recursos que necesitamos tener y hacia dónde queremos ir. De eso vamos a estar conversando hoy. En principio, la respuesta sería: ¿qué es planificación estratégica? Y aquí traemos una de las tantas definiciones, una de un profesor, el profesor Philip Kotler, un experto en la materia, con más de 50 libros, profesor de la Universidad de Northwestern, quien dice que la planificación estratégica es un proceso gerencial donde se busca desarrollar y disminuir la brecha que existe entre los objetivos de la organización, qué recursos tenemos y el mercado que tenemos alrededor, el mercado cambiante. Es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta, y es que el mercado cambia y por eso se planifica, porque el mercado va tomando distintas formas y tenemos que estar pendientes de él para no quedarnos en el camino. Y muestra de eso es cuando ha habido empresas muy grandes que han perdido el foco y han dejado de seguir en el mercado, y al dejarlo de seguir, pues salen del mismo. El objetivo de esto es darle forma a los productos y a los negocios de la propia de la compañía y buscar entonces beneficios y los crecimientos que nos hemos planteado. ¿Por qué planificamos? Planificamos porque es una... Segundo. Perfecto. Es una mirada hacia el futuro. Planificar es mirar hacia adelante y participar activamente, de forma proactiva, en cómo influir en él y no esperar que ocurran las cosas para luego tomar nuestras medidas. Eso es planificar. Planificar también es proporcionar un mejor conocimiento de cuáles son las necesidades que tenemos, de qué recursos tenemos que tener para poder tomar ventaja de lo que queremos hacer y qué está pasando en el medio ambiente donde nos desenvolvemos. El medio ambiente es muy amplio. Es el mercado, es regulaciones, es el cliente, o sea, es la competencia, es cómo va ocurriendo o cosas que incluso están fuera del mercado que pueden influir dentro de él. La planificación estratégica nos ayuda a definir la misión general de la empresa, y este es un término que vamos a ver un poco más adelante con mucho más detenimiento, y concentrarnos hacia los objetivos, las metas que nos hemos planteado. Nos da un sentido de dirección. Esto es una de las partes más importantes del tema. Sentido de dirección nos permite dar continuidad, establecer mecanismos de liderazgo y sobre todo ser eficientes. En general, conecta todo el sistema, toda la empresa, todos los elementos que están dentro de la empresa y nos proporciona entonces las normas para poder establecer los mecanismos de rendición de cuentas del personal, sea la función que cumplen dentro de una empresa, y cuáles programas y recursos tienen asignados. El proceso de planificación estratégica es definido por muchas personas de distintas maneras. En general, dicen lo mismo, algunos autores hablan de una forma, otros de otra, pero los pasos siguen siendo los mismos que estamos viendo acá. Nosotros en GBS Group hemos desarrollado un modelo que llamamos el modelo Sigma, y ese modelo Sigma es el que les mostramos acá a continuación. Básicamente consiste que la primera fase del proceso es entender o analizar la situación en la cual estamos inmersos. Luego, establecer la filosofía estratégica, y luego veremos un poco qué quiere decir esto, y es
quiénes somos y para dónde vamos. Finalmente, en un tercer paso es desarrollar las estrategias para podernos establecer los planes de acción necesarios y definir o estimar las proyecciones financieras que necesitamos en el paso 4 para finalmente poder hacer medición y control de lo que está pasando. Esto es importante. Todo plan necesita ser medido y controlado. En nuestra percepción, muchos cierran esto como un círculo, nosotros no lo vemos así, porque la idea es que cuando terminemos este proceso, un ciclo de planificación estratégica se habla que está en el orden de los 1,5, 2 años, 3 años incluso. Uno tiene que estar en una situación mejor que la que estaba al comienzo. Pues esa es la idea del plan, llevarnos hacia un crecimiento. ¿Qué significa entonces las distintas fases? La primera de ellas, entender dónde estamos ubicados, el análisis situacional, incluye varias fases. Una fundamental y principal, y créame, fundamental y principal, es porque muchas empresas, incluso de tamaños respetables, tienen problemas para definir quién es su cliente, quiénes son nuestros clientes. Es la primera pregunta que debemos hacernos, porque de allí surgen muchas e importantes decisiones en lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a vender, a qué precio, etcétera, etcétera. Es importante saber entonces y definir nuestro cliente. Entender qué está haciendo la competencia. La competencia nos dice mucho de qué está ocurriendo en el mercado, pero también nos dice qué no están haciendo en el mercado. Y es por eso que es relevante y fundamental que hagamos un entendimiento, hagamos un análisis, estudiemos a profundidad todas estas cosas. Esta primera fase, este análisis situacional, es la que nos da las bases para entender qué tenemos alrededor. Si ustedes están empezando a hacer un negocio o están en el proceso de querer crecer, primero deben responder estas partes, pasar necesariamente por esta fase. También estudiar el mercado en sí. Estudiar el mercado es entender qué ocurre con los suplidores, qué ocurre con nuestros relacionados, cómo es las relaciones que tenemos con los compradores. Ejemplo, si tenemos un solo comprador, el poder de compra de este actor es fundamental en nosotros y cualquier cosa que le ocurra a él, o a él o a ella, nos va a ocurrir a nosotros. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en esos sentidos. Pues también la misma situación ocurre cuando tenemos proveedores únicos. El proveedor único, cualquier situación desfavorable nos puede tener problemas a nosotros. Tenemos que trazarnos estrategias entonces en cada uno de esos casos, porque cada caso de esto puede traer dificultades a nosotros. Pueden haber productos que están surgiendo como sustitutos y esto puede traernos problemas o puede implicar en nuestro mercado se achique. Y esas son cosas por las cuales debemos estar entonces pendientes de quiénes están entrando, qué tan feroz es la competencia dentro del mercado y demás. Muy relevante entender cuáles son nuestras competencias, qué traemos nosotros al mercado, porque en algunas cosas somos fuertes y en otras no tenemos las fortalezas, o digamos somos débiles. Eso tenemos que saberlo porque esto es lo que nos va a permitir tomar ventajas de las oportunidades o podernos proteger contra las amenazas que plantea el mercado. Incluso, una de las que nos colocamos allí también gráficamente, que ocurre mucho en los emprendedores que ya están en niveles, saben que estamos, pues típicamente 2 personas. Y cuando comenzamos a incorporar personas en el sistema, nos empezamos a dar cuenta que las relaciones comienzan así. Esto aquí gráficamente lo ponemos. Cuando tenemos 2 personas, tenemos nada más 2 líneas conectándose. Cuando ya tenemos 3 personas, hay 6
direcciones entre cada uno de ellos. Y así se van multiplicando hasta que cuando lleguemos a 4 ya aumenta de 6 a 24 las diferentes interacciones. Y eso va trayendo toda una serie de complicaciones en todo nuestro proceso de relación entre nosotros mismos dentro de una empresa. Luego de esto, se nos plantea qué debemos hacer. Y aquí tenemos la idea, sabemos que esta idea es una idea brillante, pero tenemos distintos caminos. Y traemos gráficamente esta escena de una película antigua, pero muy conocida por todos, que es la Alicia en el País de las Maravillas. Ella decía al gato Risueño, le decía, o Moff, el bufón de la partida, decía, ¿puedes decirme, por favor, qué camino debo tomar para salir de aquí? Y el gato le responde, depende. ¿Hacia qué sitio quieres dirigirte? Ella responde, no me importa mucho el sitio a donde voy. Y el gato responde, muy sabiamente, entonces tampoco importa mucho el camino que tomes. Esta es una fábula que, aun cuando pudiera lucir infantil, es muy, muy grande el significado que está dentro de ella. Si nosotros no sabemos a dónde queremos llegar, los caminos van a ser muy difíciles porque van a ser múltiples. Y como en nuestra práctica profesional hemos hablado con muchísimos empresarios, puede que lleguemos al camino, al punto correcto, pero es solo un puede. Es necesario saber dónde estamos y dónde queremos ir. Y al saber dónde estamos y dónde queremos ir, es cuando podemos trazar el camino que vamos a tomar. Esa es la parte más importante que responde esta segunda fase del proceso de planificación. Y es quizás donde quiero hacer mayor énfasis con ustedes. Porque aquí es donde muchas empresas pierden el camino. Una de las mayores razones de fracaso de las empresas que se lanzan al mercado está en que no definieron bien qué son y para dónde van. En principio, hay varias cosas que debemos responder. Los valores, qué propuesta única traemos al mercado, cuál es la misión de nuestra organización, hacia dónde queremos, hacia dónde la vemos, cuál es nuestra visión de ella. Y finalmente, establecernos objetivos en el camino. Vamos a hablar un poco sobre cada uno de ellos. Cada organización tiene un conjunto de valores, estén inscritos o no. Siempre los valores son como aquellos costumbres que adquirimos en nuestra casa que nos marcan la manera como nos comportamos frente a otros. Y las empresas tienen un conjunto de valores y deben establecer un conjunto de valores. Y aquí estos valores tienen que responder principalmente a la forma de ver la vida de los emprendedores, o sea, de ustedes. Los valores guían las perspectivas de la organización, cómo nos enfrentamos a problemas y a situaciones. ¿Por qué es importante que existan? Porque si no existieran, cada empleado seguiría su propio sistema de valor y cada uno de nosotros trae un sistema de valores que viene de su casa. Y nosotros, como empresa, tenemos que comportarnos. Esto es fundamental porque aquí es donde comienzan a ocurrir problemas con los empleados. Los empleados tienen que compartir plenamente y debemos contratarlos en función de cuál es nuestro sistema de valores como empresa. Y ellos tienen que ser un reflejo de ello. Si nuestra empresa es una empresa de alto nivel de servicio, nuestros empleados tienen que estar en línea con esto. Si nuestra empresa implica contacto permanente con personas, nosotros no podemos tener, porque hay personas muy buenas, pero que desafortunadamente no tienen el tacto para lidiar o no les gusta realmente trabajar con clientes. Esas personas pueden estar bien en otras funciones, no en nuestra empresa. Y esto es relevante por demás. Las empresas, recordemos, son en su conjunto principalmente personas. Los valores definen la cultura y nuestras creencias, y alrededor de ellos, la organización permanece unida en cualquiera sea el tema que toquemos.
porque nos dan las pautas de comportamiento. Otro punto fundamental que debemos tener en cuenta nosotros es qué nos hace únicos. Y yo les invito a cada uno de ustedes a tomar esta reflexión. ¿Qué estamos trayendo al mercado que nos hace únicos? La propuesta única de valor consiste en determinar cuál factor o grupo de factores o consideraciones presenta nuestra empresa, ¿verdad? O nuestros productos y servicios para hacerlos distintos y o mejores, preferiblemente y mejores, que los de la competencia. Este punto es fundamental. Nosotros no podemos pensar que vamos a salir al mercado, que vamos a ganar mercado solo porque estamos trayendo una idea buena. La idea buena puede que esté repetida muchas veces ya en el mercado y tenemos que traer algo distinto, algo que nos diferencie de todo ese grupo de actores que ya existen y que hagan entonces a nuestros consumidores, a esos consumidores a los cuales estamos dirigidos, preferirnos a nosotros y no preferir a otra empresa. Para finalmente establecernos, estos pasos son vitales para establecer lo que se conoce como la misión de la empresa. La misión de la empresa no es más que el propósito o la razón de ser de una organización. La misión sintetiza y condensa las estrategias generales, alinea las acciones y decisiones de todos sus directivos y empleados hacia una ruta única o ya preestablecida, captura en algunas cortas frases la esencia del negocio y su filosofía. Y vamos a ver inclusive un ejemplo más adelante donde nos habla sobre esto. La pregunta más importante, o varias preguntas importantes, pero quizás la fundamental es, ¿en qué negocio estamos? ¿En qué negocio estamos? Siempre aquí surge un ejemplo importante. Por ejemplo, yo siempre traigo el caso de Starbucks. Mucha gente podría pensar que Starbucks está en el negocio de servir café. Y la verdad es que todos los que somos usuarios de Starbucks, sabemos que Starbucks es mucho más que eso. De hecho, eso es solo una parte de Starbucks. Starbucks es un estilo de vida, es poder estar allí para poder conversar, relax, es una forma de, al final del trabajo o en el medio de la tarde, conseguirse con un amigo o amiga y compartir algunas cosas. Es una experiencia per se. Ese es el negocio en que está Starbucks. Por eso Starbucks se da el lujo de cobrar 6, 7 u 8 dólares por un café que para los expertos en la materia no pudiera ser no el mejor. Pero también debemos responder en la misión por qué estamos en el negocio, qué imagen queremos transmitir en esto, cuál es la naturaleza de nuestros productos y servicios. En fin, hay muchas preguntas que pueden responderse, pero esto tiene que ser cuidadosamente analizado y estudiado, porque la misión es donde es la respuesta a lo cual cada vez que vayamos a hacer algo de nuestra empresa, debemos preguntarnos, ¿eso que tú me estás planteando o eso que estoy pensando, se parece a mí? ¿Se parece a nuestra empresa? ¿Va en línea con nuestra misión? Si se sale de la misión, eso no está en línea con la empresa que estamos montando. ¿Por qué esto es fundamental? Porque muchas empresas pierden el foco queriendo incorporar servicios y productos y demás elementos que se salen totalmente de su área de trabajo y le convierten entonces o los desdibujan y terminan sacándolos del mercado porque consume recursos, porque está apuntando a un cliente distinto que es al cliente nuestro, por cualquier cantidad de elementos que puedan estar involucrados. Una vez hecho esto, ya nosotros podemos hablar de la visión de nuestra empresa. La visión no es más que un planteamiento que nos lleva a unos 10 o 20 o 30 años adelante de nosotros. Responde a esa inquietud. ¿Dónde queremos estar en aquel momento, en ese momento de nuestra vida? Todo empresario, cuando comienza su emprendimiento, tiene una idea hacia dónde ir.
este es el momento de decir, yo quiero llegar a tal lugar o quiero estar en este punto pasado estos 20 años. Él establece, por supuesto, entonces, el objetivo central de la organización, nos permite tener foco hacia dónde queremos ir. Debe ser corta y sucinta, pero porque las palabras deben ser cuidadosamente escogidas. La clave para hacer una buena visión es pensar en largo plazo, con sentido amplio y sin ser genéricos. Aquí hay algunas diferencias muy grandes sobre qué es una misión y una visión. En muchos casos se cometen errores en este sentido. La misión es cómo la empresa va a llegar a ser, define el propósito. La visión es dónde quiero llegar. La misión responde qué hacemos, que nos hace diferente. La visión es a dónde queremos ir. La misión habla en tiempo presente, pero siempre mirando al futuro. La visión habla todo el tiempo en futuro. Los factores claves de la misión es el propósito y los valores de la empresa. ¿Quiénes son los relacionados principales? ¿Cuáles son sus responsabilidades dentro de ella? La visión es claridad y falta de ambigüedad. Debemos definir un futuro brillante, porque tiene que ser motivadora. Es una expresión memorable y atractiva, alineada, por supuesto, con los valores y la cultura de la empresa. Un ejemplo de esto es una empresa largamente conocida por la gran mayoría de todos nosotros, Disney. Disney, su misión es entregar con integridad las más excepcionales experiencias de entretenimiento para las personas de todas las edades. Sus valores manejan 5, este es un número recomendado por muchos, entre 3 y 5 valores, que básicamente es una frase que quiere decirnos algo. Tomemos un par de ellos. Ser colaborativo, ser abierto y ganar como un equipo, trabajar como un equipo. El último nos habla de liderar con entusiasmo y pasión, divertirnos mientras hacemos lo que estamos haciendo. Esos son parte de los valores que tiene Disney, para finalmente su visión es hacer feliz a la gente. Y preguntémonos nosotros si esta visión incluso se puede prorrogar en el tiempo. Ellos pueden, mientras ellos hagan feliz a la gente, están llegando a su visión. Su límite es hacer feliz a la gente. Y allí puede pasar, ya han pasado, esta visión tiene no sé cuántos, 20 o 30 años establecida, y aún sigue siendo válida para ellos. Objetivos organizacionales, que es nuestro paso siguiente. Una vez sabiendo a largo plazo a dónde queremos ir, debemos entonces establecernos a un corto plazo objetivos que deben ser realistas, pero alcanzables, audaces y medibles. Los objetivos nos guían y nos motivan hacia esos puntos de referencia y nos permiten evaluarnos con respecto a los tiempos que nos están planteados. La mayoría de las empresas no publican sus objetivos porque es algo muy privado, muy particular. Sin embargo, se establecen de dos tipos. Unos de corto plazo, los que vemos o queremos lograr en el curso de este próximo año o año y medio, 2 años, y aquellos que vemos un plazo un poquito más largo, entre 3 y 5 años. Todos estos marcados dentro de nuestro paso o nuestra ruta final, nuestro destino final, que es la visión. Una vez hecho esto, ya podemos pasar a la tercera gran fase del proceso de planificación, que es el desarrollo de estrategias. No antes de conocer qué está pasando en el mercado y qué somos nosotros y a dónde queremos ir, podemos desarrollar nuestra estrategia. Aquí es donde todo lo que hemos venido haciendo, toda la investigación que hicimos en la fase 1, comienza a tener sentido, comienza a unirse. Aquí tenemos entonces que definir qué modelo de negocio vamos a emplear. Para algunos el modelo de negocio puede ser, yo quiero eventualmente tener un modelo de franquicia. Tiene que pasar por ciertas fases. O quiero ir directamente a los consumidores, o quiero pasar a través de distribuidores, canales de distribución. Todo eso se define acá. Establecer los límites estratégicos para todo lo que estamos planteando, sobre todo los objetivos de largo plazo. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? ¿Cómo debemos posicionar nuestra marca? ¿Cómo queremos que sea percibida por nuestros consumidores? Que es básicamente la definición de posicionamiento. ¿Qué mezcla de estrategias funcionales en el área
qué debemos hacer con nuestros productos, en qué debemos hacer en materia de precio, en qué debemos hacer en materia de promoción, hacia dónde debemos ir, qué debemos hacer con nuestro personal o con la parte de producción, etcétera, etcétera. Esto todo está contemplado dentro de este proceso. Para finalmente, una vez que ya tengamos el plan estratégico, podemos hacer ya un plan de acción y establecer las proyecciones financieras que esto trae. El plan de acción nos define las rutas que debemos seguir o necesarias para lograr atender o alcanzar o desarrollar las estrategias que nos hemos planteado. Definir responsabilidades y fechas, muy importante, porque en ocasiones decimos, queremos hacer esto, pero no definimos quién es el responsable de eso y en qué tiempo queremos que esté. Investigar y asignar recursos a cada una de estas acciones, porque obviamente si queremos construir una planta, esa planta tiene unos costos y tiene unos tiempos y tiene unos recursos que debemos buscar. Tenemos que saber entonces que no es solamente que queremos tener una planta, sino cuánto cuesta hacerla, qué debemos invertir, qué cosas debemos hacer. Entonces, la estrategia puede ser, debemos de tomar el mercado de manufactura del sur de la Florida, por decir algo. Pero las acciones es construir una planta, buscar los permisos, contratar a las personas, comprar los equipos, etc. Esas son las distintas acciones y cada una de esas acciones tiene un responsable y un tiempo de cumplimiento. Una vez hecho esto, ya ahora sí tenemos los insumos para poder desarrollar nuestras proyecciones financieras que nos definen qué recursos necesitamos desde el punto de vista financiero y nos establecen algo muy importante que es el flujo de caja. Aquellos de ustedes que vienen del sector de las finanzas saben cuán importante y relevante es el flujo de caja para el mantenimiento de las operaciones diarias de una empresa. Dicho esto, pasamos entonces a la última fase del proceso de planificación. Este lo llamamos medición y control. Es relevante que todo lo que ya hemos diseñado, primero estudiamos qué pasa en el mercado. Luego decimos qué queremos, cómo es que nosotros, qué somos y qué vamos a lograr. Y qué queremos lograr en ciertos determinados tiempos. ¿Okay? Desarrollamos nuestras estrategias para hacer eso. Definimos las acciones que vamos a tomar y colocamos los recursos. Ahora tenemos que medir cada una de esas cosas. Tenemos que controlar qué es lo que está pasando. La razón es sencilla. Nosotros tenemos que saber por dónde vamos. Si esperamos salir o alcanzar nuestro equilibrio en el curso de 8 meses, el tercer trimestre o al final o en el último trimestre del año, y ya llevamos año y medio y todavía no hemos alcanzado el equilibrio, hay cosas que estamos haciendo mal. Obviamente no debemos esperar hasta que eso llegue para que tomemos correctivos, porque ahí ya sería un poco complicado. Pero por eso debemos medirnos y estar precisos en cuanto a qué debemos estar controlando. Algo estamos haciendo que no está bien. También puede ocurrir, por el contrario, que alcancemos antes de lo previsto nuestro equilibrio financiero, equilibrio operativo. ¿Qué quiere decir esto? Estamos haciendo cosas bien y debemos mantenerlas. Tenemos que estudiar, porque en ocasiones también hacemos las cosas mejor de lo planificado y eso tiene resultados importantes y debemos analizarlos para poder entonces, mantenerlo como una fortaleza propia de la empresa y seguirlo usando hacia el futuro. Debemos definir nuestros factores críticos de éxito para poder desarrollar todo este sistema de medición. Queremos saber cuáles son las áreas críticas que nos pueden indicar éxito en lo que estamos haciendo, para diseñar entonces lo que en español se conoce como indicadores claves de rendimiento, o en inglés le dicen KPI, Key Performance Indicators. Básicamente lo que hace cada uno de estos valores es darnos datos de lo que está ocurriendo dentro de cada función o área de la empresa. Y allí es donde estamos haciendo nuestras mediciones. Como observamos acá en la gráfica, estos KPIs atienden a un
una meta en particular que a su vez busca alcanzar un objetivo final. O sea, hay cosas que van en cascada que podemos ir formando con nuestro sistema de medición. Y en resumen, establece los mecanismos de revisión y control de las actividades de la empresa, porque establecemos entonces mecanismos de reporte periódicos donde revisamos y discutimos cada uno de las distintas fases de la operación, por dónde vamos, qué resultados nos está dando, qué nos está diciendo ese indicador hacia dónde estamos yendo, si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo medianamente bien o lo estamos haciendo regular o mal. Y tomamos los correctivos a partir de allí. Bien. Dicho esto, es ciertamente esto es un proceso que es ciertamente largo, pero que necesita pasar por todo ello para poder establecer y llegar hacia lo que queremos conseguir. Lo vamos a dejar con un par de pensamientos importantes, porque la planificación de alguna forma busca esto, que es mirar hacia el futuro y establecer qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer. Y un escritor de la talla de George Bernard Shaw decía, algunos hombres observan el mundo y se preguntan, ¿por qué? Otros observan el mundo y se preguntan, ¿por qué no? Pensemos cuántos emprendedores, como algunos de los que están acá y otros que ya están comenzando, o que ya han comenzado, cuántas capitanes de empresas como Walt Disney o Steve Jobs de Apple o tantos otros comenzaron con cosas pequeñas y más de uno le dijo, no lo puedes hacer, y ellos respondieron al mundo, ¿por qué no? Y esa debe ser nuestra actitud. Luego, creo que Mahatma Gandhi era más que un filósofo, un político, era una guía. Decía, si tengo fe en que que soy capaz de alcanzarlo, adquiriré seguramente la capacidad de realizarlo, aunque no la poseyera al comienzo. Eso es típicamente lo que pasa en un proceso de planificación, sobre todo cuando estamos a nivel de cero. Nuestra visión puede llevarnos a un estado en el tiempo muy lejano y puede sonar como que está muy lejos y no tenemos los recursos y no tenemos la capacidad para lograrlo. Bueno, si tenemos esto planteado como nuestro interés interno y nuestra pasión por llegar allí, con seguridad adquirirán la capacidad para hacerlo. Y eso es lo que nos quiere decir Gandhi en este pensamiento. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias. Nuestra empresa, acá les dejamos nuestra página web. Ustedes tienen nuestros correos ya. Y estamos más que a su orden. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este periodo. En este instante, entonces, nos gustaría poder dar respuesta a las inquietudes que se lo hayan presentado mientras hemos expuesto, y sabemos que pueden ser múltiples y pues desafortunadamente por el esquema de un webinar difícilmente podíamos extendernos más allá del tiempo que hemos tomado. Para hacer sus inquietudes, les pedimos que vayan a la página en la parte inferior de su pantalla. Allí pueden pues colocar sus comentarios y hacernos saber alguna inquietud, alguna pregunta que esté planteada. Aquí hay una pregunta. ¿Podemos tener acceso a la presentación? Consulta. Está grabado. Sí, está grabada, va a estar disponible con mucho gusto y a su vez además estamos a su orden para apoyarle en cuanto esté en nuestro alcance. María Antonieta, como decía al comienzo, nuestra empresa ya cumple unos 15 años este año y justo una de sus pilares ha sido apoyar empresas que están comenzando, bien sea acá, principalmente acá en los Estados Unidos o
fuera de ella. Igualmente, la presentación va a estar disponible en nuestra página web y vamos a estar haciendo referencia de ella en nuestras redes sociales, a las que les pedimos que nos sigan. Estamos, me las repites un segundo para tenerlas a mano. En Facebook es GBS Group y en Twitter, si mal no recuerdo, es @GBS Group. Y en LinkedIn es GBS Group, igualmente. Ok, lamento no poder llamarles por sus nombres. En esta etapa de emprendimiento es prudente realizar el ejercicio de establecer los KPIs y comenzar la medición. Ok. Ciertamente debemos, en cualquier etapa en que estemos, debemos establecernos cuáles son esos puntos de medición que debemos hacer. Obviamente, mientras estamos arrancando, no tenemos cómo medirlos, porque no hemos operado aún. Pero las mediciones se hacen antes. ¿Qué quieres tú medir o qué queremos medir? Se establece antes y no después. Porque justamente en el tiempo, cuando estemos ya operando, queremos ver las respuestas que tenemos a estas inquietudes en estos sistemas de control. Quizás es como querer, si me permiten la expresión, es como querer establecer los números de lotería al día después de que la lotería ya salió. Obviamente las preguntas no se pueden hacer el día después, se tienen que hacer antes, debemos comprar el ticket antes. Quiero ejemplificar con ello que básicamente lo que primero se hace es, se establecen los sistemas de medición desde que estamos arrancando y luego cuando ya estemos operando vamos entonces dando respuesta a cada uno de ellos. Ok. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Si no existiese alguna otra pregunta, María Antonieta, ¿tú quisieras darle punto de cierre, por favor, al webinar? Perdón, aquí estoy ya. Sí, muchas gracias, Carlos. Efectivamente, las herramientas que acabamos de ver son súper útiles para arrancar un negocio, si lo estás arrancando, pero también son muy importantes cuando quieres llevar tu negocio a un siguiente nivel. Así que digamos que esto es un proceso continuo donde no se acaba en un momento determinado, es un proceso que se transforma, así como las organizaciones, como los negocios. Si estás arrancando, es súper importante porque te va a ayudar a establecer una ruta y establecer cuáles son las metas, a cómo lo quieres lograr y poder medir que efectivamente estás logrando las metas y definitivamente este es un ejercicio que nos ayuda incluso no solo a tema a título de empresa o como emprendedor, también desde el punto de vista de nuestra vida, cuando nos establecemos metas y caminamos en tratar de lograrlas, tenemos mucha más precisión en lograrlas y los logramos más rápidamente y logramos salvar más obstáculos y perdemos menos tiempo y menos esfuerzo. Eso sucede a título personal, sucede cuando quieres hacer un emprendimiento y cuando quieres llevar un emprendimiento que tienes actualmente a un siguiente nivel. También es bien importante un proceso de planeación estratégica cuando estás arrancando una nueva vida o una nueva etapa de tu vida. Por ejemplo, eras un empleado y ahora quieres convertirte en un empresario. Ese redefinirte y restablecerte esas nuevas metas también es interesante. Y este ejercicio, yo quisiera que, y esta información no solamente lo aplicaran a un emprendimiento, sino que también lo vieran en su vida. Quizás muchos de ustedes están arrancando o estableciendo una nueva estrategia en su vida, cambiando a lo mejor su rol, y también es importante que se sienten, planifiquen, establezcan metas, establezcan cuál es su misión y puedan también medir lo que van logrando y los va a ayudar a lograr esas metas y poder conseguir lo que quieren. Así que yo creo que son herramientas mucho más amplias y utilizables en áreas que no son solamente el tema de negocios.
Espero que les haya sido de muchísima utilidad. Gracias, Carlos, por toda la información valiosísima que nos diste y la excelente presentación. Como ya se mencionó, en las respuestas de las preguntas, tanto el video va a estar en el canal de YouTube de GBS y la presentación va a estar en nuestra página, así que pueden verlo, pueden compartirlo también si consideran que conocen a alguien que le puede ser útil la información. Los invitamos también a que compartan en las redes sociales esta información y que visiten nuestra página gbsgroup.net. Allí también hay información bien útil sobre este tema y otros temas de utilidad para empresarios y profesionales que quieran emprender negocios y arrancar una nueva vida. Así que bueno, lo seguimos viendo. Muchísimas gracias a todos. Si no hay ninguna otra pregunta adicional, nos despedimos y esperamos contar con ustedes en próximas oportunidades, en nuevos seminarios que estaremos informándoles muy pronto. Gracias y que estén muy bien. Suerte.